Oiga, mire, seguimos todavía con el tema de la violencia contra las mujeres y ahora nos vamos desde la parte terapéutica. Se encuentra con nosotros Rebeca Vaca para hablar sobre la importancia de la terapia para erradicar, Carlita, la violencia contra las mujeres o la violencia en general. Sí, claro. Bienvenida, Rebeca. Muchas gracias, Carlos. Carla, Abordar gracias el tema sin preámbulos. ¿Cómo podemos erradicar la violencia hacia la mujer con terapia? Ok, mira, el primer contexto es saber en dónde estamos. Si estamos en un entorno donde es violento, en automático nosotros vamos a generar violencia, porque somos mamíferos que aprendemos por imitación. Y no nada más es lo que yo puedo hacer en terapia, sino quien está a mi alrededor, ¿sí? Si tú me violentas y tú no haces nada para evitarlo, los tres somos cómplices, desde quien me está violentando hasta quien lo permite, yo antes de terapia, y llámese no nada más ir con quien tenga las credenciales necesarias para sacarme de esta crisis. Yo puedo comenzar expresándolo con amigas, con terapias holísticas, lo que sea útil para ti. Aparte, quien está a tu lado puede también ejercer un poder de apoyo, ¿sí? No ser cómplices en permitir la violencia. ¿Por qué? Porque esto va a generar que yo en mi entorno haga un ambiente totalmente violento y se repitan los patrones que afuera en la sociedad, no solo lo que yo permití en mi hogar, se va a replicar afuera. Entonces, ¿cómo podemos erradicar? Desde quien está viviéndolo, que por supuesto está sometido y muchas veces por amenazas, miedo, etcétera, no pueden lograr a buscar ayuda. Quien es el violentador tampoco lo va a parar, pero quien está a su alrededor muchas veces puede hacer algo. Oye, Rebeca, ¿y cómo hacen ustedes como terapeutas para dimensionar la violencia? Porque a mí se me figura que las personas que viven violencia intrafamiliar no dimensionan el cuán grave está siendo. Yo formé parte de una familia de violencia intrafamiliar y según entiendo y recuerdo, mis padres no dimensionaban cuánto era. Y ya cuando crecí dije, no, pues es que era un chingo de violencia, ¿no? Sí, entonces, ustedes como terapeutas, ¿cómo le hacen para que los pacientes entiendan que no es nada sencillo eso? Por supuesto, mira, aquí hay que enfocarnos en qué grado de crisis está la persona que está buscándote ayuda, ¿sí? Ahora, también hay que dimensionarlo, tu pregunta, ¿en qué grado de violencia estás? Porque violencia es desde que el que da el dinero a la casa, por ejemplo, los papás, llego, yo te doy para las vacaciones, pero si tú dijiste bosque y la otra dijo mar, playa, y yo nada más por generar violencia, ejercer mi superioridad, voy a decir no, vámonos a la montaña, esa ya es violencia. ¿En qué rango? En el momento en que desde que van a ese paseo, ahí ya va toda la frustración, el otro ya supo que dominó, y sus hijos, el entorno, es quien lo está padeciendo. Fíjate, con cosas tan sencillas. Exacto, no nada más, bueno, claro, cuando llevas a los golpes, pues ya hay que ir a fiscalía y todo esto, pero desde esos pocos momentos en que tú empiezas a ver la violencia que puede ser desde una decisión, ya tienes que tomar cartas en el asunto. Porque yo creo que ahí, por ejemplo, en ese caso que acabas de decir, yo creo que lo que se podría hacer, suponte tú, si el padre tiene las herramientas, las razones y el sustento, el no ejercer violencia contra los hijos y poder marcar tu autoridad, es explicarles el porqué. Y ahí se acaba la violencia, ¿cierto? Oigan, decido como padre que vayamos a la montaña por esto, porque tu hermana se enferma, porque no nos hace bien, porque está más lejos, porque... Y entonces eso genera un arreglo. Con la comunicación, por supuesto, ¿sí? Y aunque no estén de acuerdo al 100, pero la otra parte ya se dio, ya lo entendió, que es como lo van a entender las crías también, por supuesto que se disminuye la violencia. Exacto. ¿Qué pasa cuando se repiten los patrones en esta situación de la violencia? Es decir, que la mamá lo pasó y a lo mejor el papá ya murió, ¿no? La mamá vivió violencia con el papá, pero ahora los hijos son los que ejercen la violencia en la mujer. En la terapia, ¿cómo pudiéramos eliminar, mediar por supuesto, o identificar esa violencia? Identificar. También es que como ya lo vivieron, lo mamaron desde casa, creen que es normal. ¿Sí? Y no nada más quien lo ejerce, también la mujercita quien lo vive, ¿verdad? Y quien lo busca, porque es en el único ámbito que te sabes desenvolver.
Entonces, si tú viste que a mamá siempre estuvo sometida, es lo que viviste y crees que es lo normal y así lo vas a buscar y cuando se te presente esa situación, lo vas a aceptar. Sí. Entonces, desde ahí, desde generar una conciencia de no normalicemos la violencia, porque no es normal en ninguno de sus grados. Entonces, la mamá podría, en una situación así, la mamá tal vez ya podría estar normalizando la violencia que recibe de los hijos. Ajá, se llega a normalizar tanto del padre del hombre como de los hijos, y los hijos al no estar el padre, como es una jerarquía ya por género, creen que el hombre debe ser violento y la mujer sumisa. Entonces ese patrón se los está heredando a sus hijos, tanto para que la mujer va a encontrar un patrón igual y lo va a aceptar porque está en su naturaleza, no en su naturaleza, está en lo que aprendió, está en su aprendizaje. Ella va a normalizarlo cuando se presente alguien violento. Y el varón va a buscar a quien violentar. Sí. Es cierto. Oye, Rebeca, ahorita que te escucho, de repente creo que ustedes tienen una gran tarea, los terapeutas en la sociedad, pero ¿con qué palabras tú le dirías a la gente que nos está viendo que la terapia logra hacer las cosas que una charla entre amigos no va a lograr? Porque luego tenemos la idea de, no, pues si es para ir a contar mis problemas, pues se los cuento a un amigo, que eso es muy común, ¿no? Exacto, y es donde nos perdemos la oportunidad de conocer el profesionalismo de un terapeuta. Ya estamos de regreso nuevamente con Rebeca Vaca y estábamos hablando sobre el tema de la violencia que se puede un poco erradicar a través de la terapia, y le preguntaba yo a Rebeca de qué forma es que el paciente o todo el mundo puede entender que la terapia es distinta al expresarlo con amigos, ¿no? Por supuesto. Mira, cuando nos invitamos a que vayan a terapia es simplemente para que reconozcan. Nosotros tenemos algunos elementos, dinámicas, ejercicios, que frente a un animal que no te está juzgando, no está regulándote, no está criticándote, porque a veces el amigo... No tiene antecedentes también. Exacto, no necesitas decir y no mucho. Crea juicios. No crea juicios. Entonces, tú te vas a reconocer en la emoción que estás viviendo a través de que se te está dando la dinámica para especificar cuál es. Ya vas a tener el control. Cuando tú tienes el control de tus emociones, puedes cambiar y no lo sigues enseñando en tu hogar. Es cierto. Les recordamos que Rebeca Vaca, ella es terapeuta y ella es especialista en la equinoterapia. Entonces, estamos hablando específicamente de este tipo de terapia, pero también se engloba con el resto de las terapias. En este caso, ella recomienda la equinoterapia, que pueden tomarla a través de sus redes sociales. ¿Nos dices cuál es, Rebeca? Sí, claro, el teléfono es 3x3-953-5546. 953-5546 con 333 antes, para que pueda solicitar la información acerca de la equinoterapia. Aprendizaje asistido con caballos. Aprendizaje asistido, para explicarlo, ¿verdad? Porque luego de repente... Sí. Ellos te muestran la emoción en la que tú estás viviendo de una manera tan natural, tan profunda, en que tú puedes, a través de un animal tan majestuoso, ver si tienes ira, amor, odio, todas tus emociones relajadamente. Ok, y entonces para cerrarlo y hacer círculo con el tema, que a través de la equinoterapia también se puede erradicar la violencia que uno vive a través de las emociones controladas, ¿cierto? Por supuesto, te haces cargo cuando ya sabes en qué emoción estás, puedes autorregularte, porque en el mismo día, así como hablamos 8,000 palabras, en el mismo día podemos deambular por todas las emociones, desde asco, felicidad, la que tengas, ira, tú puedes ya controlarte, hacerte responsable de tu propia emoción y no generar más violencia. Tienes toda la razón. Oye, pues hacer conciencia, ¿verdad, Charly? A toda la población y a todos los que nos están viendo, que es muy importante siempre estar de la mano de un terapeuta. Así es, siempre ir con el especialista. Yo siempre recomiendo, si tienes neumonía, pues ve con un neumólogo, o sea, siempre ir con el especialista.
y ya Y las emociones no estamos acostumbradas a atenderlas de manera profesional. Y se me hace bien chistoso cómo es socialmente estamos desacostumbrados, porque en realidad es de las primeras cosas que se tendrían que atender en la vida. Debería de ser canasta básica. Porque es con lo que sales a conseguir todo lo demás, con las emociones, con el cerebro, con el estado de ánimo. Y de verdad que yo creo que los seres humanos somos sumamente valientes porque no le damos la importancia a la terapia y cómo la libramos. ¿Y sabes quién agradece más la terapia? Los hijos en el hogar. Porque muchas veces papá o mamá salen al trabajo y ellas son muy lindos. Pero cuando llegan a casa ejercen la violencia que contuvieron allá porque no le puedo gritar al jefe igual que grito en casa. Entonces desde ahí ya la terapia no solamente es para ti, estás apoyando y ayudando a tus hijos. Y así mismo al futuro y al mundo en general, porque pues ayudas al mundo entero si le dejas unos hijos sanos al mundo. ¿No? Muchas gracias, Rebeca. Estoy para servirles. Gracias. Me da mucho gusto el día de hoy con verlos siempre. Ya pronto voy a ir a la equinoterapia. Por favor, el domingo los quiero ir. Si no es este domingo, al próximo, ¿sí? Ya, muy bien. Claro que sí.